No, Jesús le dijo, a los discípulos se les va a dar a conocer los misterios del reino. Entonces diga fuerte conmigo, a las multitudes se les va a enseñar acerca del evangelio de la salvación, acerca del evangelio de la sanidad, acerca del evangelio de salvación, que solo se limita, Él lo hizo por mí, Él me salvó y punto. Pero el evangelio del reino se le va a revelar a sus discípulos. Alguien que entendió eso puede aplaudir fuerte a eso. Se necesita que el entendimiento se abra para poder entender el reino. O sea, usted no podrá disfrutar el mensaje de Jesús, que es el mensaje del reino, si su entendimiento no se abre. ¿Está acá todavía? Vamos a ver qué dice Lucas 24:45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen la escritura. Ya Él ahí ha resucitado. Entender que Jesús se resucitó, se necesita que el entendimiento sea abierto. Y eso solamente lo hace el Espíritu Santo. Amén. Bueno, anote el tema por favor, sí. El reino y la iglesia primitiva. El reino y la iglesia primitiva. No podemos entender el cristianismo bíblico si no entendemos cómo vivió el reino la gente del siglo I. Déjame explicarte esto. Cristo muere en el 33 después de su nacimiento. Quiere decir que en el primer siglo es los primeros 100 años. ¿Aló? La vida de la iglesia de los primeros 100 años, 180 años, fue distinta a la vida de la iglesia hoy. ¿Me entendió? Es distinto. ¿Por qué? Usted me dirá, ¿qué pasó? Mucho en el camino fue distorsionado. ¿Qué estamos buscando? Estamos buscando entender el corazón del Padre y el corazón de Cristo para este tiempo. Porque Él dice que viene el tiempo de la restauración de todas las cosas. Aleluya. Entonces, tóquele el hombro a alguien, dígale, en los primeros 300 años, otra vez, diga, en los primeros 300 años, no edificaron templos. Usted hoy tiene mentalidad de parroquia. Solo que cambiamos el nombre. ¿Para dónde va el domingo? Yo quiero que me acompañe a Coveñas. Usted dice, no, yo voy para la iglesia. ¿Me están siguiendo? No, mira que quiero que... No, voy para la iglesia. ¿Cómo nos distanciamos del diseño original? Yo no voy para la iglesia. Yo soy la iglesia. Dije, yo soy la iglesia. Si alguien entendió eso, tienes que aplaudir poderosamente. Ya les voy a mostrar algunas fotografías para que usted vea la diferencia entre la iglesia de los primeros 300 años y la iglesia de hoy. Entonces, primero, no tenían templos. El único que había en el año 70 lo destruyeron los romanos y quedó vuelto nada. Diga fuerte, no habían denominaciones. No, usted no me está diciendo nada, amado. Dije, no habían denominaciones. No habían estructuras de jerarquía. Pero tenían un fuego en su vida ellos. Tenían una forma de vida que ellos reflejaban al Cristo resucitado. Ellos, todo lo que hacían se explicaba en una frase. Jesús, Yeshua HaMashiach, Él vive ahora. Él ha resucitado. Por eso dice que se presentó como. Se presentó como, dice, vivo. Dije, Él está vivo. Él vive hoy aquí en este lugar. Él está aquí en este lugar. Aleluya. Ahora, toda la misión de los discípulos del primer siglo se resume en una sola cosa. El reino de Dios está avanzando. ¿En qué se resumía? El reino de Dios está ¿qué? Avanzando. ¿Cuántos creen que el reino de Dios está avanzando? Yo estoy convencido que el reino está avanzando.
Ahora, ¿cuál fue el modelo que Jesús enseñó en los 40 días? Y yo voy a hacer aquí una breve salvedad. Me voy a meter una camisa bien grande. De 11 varas no, como de 50 varas. ¿La quiere escuchar? Dependiendo de su expectativa y su honra, yo la suelto. Si no, no suelto nada. ¿Cuántos quieren escuchar esa camisa de 50 varas? ¿Qué enseñó Jesús los 40 días? Pastor, ¿enseñó el reino? Sí. Pero ¿qué enseñó del reino? Entonces, usted me dirá, si lo que dice el texto solo es que enseñó del reino y punto. Pues quiero aclarar algo. Voy a decir algo con anestesia y muy suave. Hasta el tiempo ese que tenemos de la iglesia primitiva, no había Nuevo Testamento diseñado. Ellos apenas estaban en la construcción. La única Biblia que se conocía era la Septuaginta, que fue una traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego. Eso lo hicieron en Turquía. Ahora, todo el mensaje que se conocía era verbal. Lo que Pedro enseñaba era que lo que los discípulos enseñaban era verbal, no era escritural, porque solo estaba el Antiguo Testamento. ¿Cuánto dicen amén a eso? Ahora, todo lo verbal se fue recopilando en los primeros 100 años. ¿Cuándo se cierra ese canon o ese tiempo de escritura? En el año 99 o 100 después de Cristo. Ahora volvemos a la pregunta. ¿Cuál fue el modelo que Jesús dejó? ¿Cuál fue el diseño que Jesús dejó? Jesús en esos 40 días no habló de liturgia. No habló de forma de hacer el culto. Se va a hacer esto, se va a hacer aquello, se va a hacer... No. Jesús no habló de lo que nosotros conocemos como la estructura jerárquica. No sé si alguien me puede entender. Bueno, aquí los más grandes van a ser los apóstoles. Después viene en segundo lugar profeta, etcétera, etcétera. No, Jesús no habló de un diseño de estructura jerárquica. Jesús dejó ministerios. ¿Sigan conmigo? Jesús no habló de doctrinas sistemáticas. Jesús no habló de doctrinas sistemáticas, habló de un reino. Tóquele el hombro a alguien, diga, Jesús habló de un reino. Jesús no enseñó sobre el liderazgo piramidal. Allá en la punta va el monarca. Después viene el cardenal, etcétera, etcétera. No. Jesús no estableció organizaciones religiosas. Jesús enseñó acerca del reino de Dios. Si alguien entendió eso, fue porque ya el Espíritu Santo hizo una obra. Diga, Él enseñó acerca del reino. ¿Y qué es el reino entonces? Él les dio en el monte del Olivar, les dio identidad. Si te hablo de reino, te hablo que ustedes hacen parte del reino. Ustedes son identidad. Y si yo soy Jesús, yo soy hermano de ustedes y ustedes son entonces hijos también del Padre. Entonces diga conmigo, habló de identidad. 2, habló de misión. 3, habló de autoridad. 4, habló de urgencia. Todo esto tiene que ver con la misión. Primero, identidad. 2, misión. 3, autoridad. Urgencia. Esto hay que hacerlo con urgencia. Habló de misión escatológica, visión escatológica. Y habló de la gente. Vayan a todas las naciones. Esto lo vamos a entender en el próximo capítulo. La primera pregunta que usted se puede hacer es, ¿qué encarnó la visión del reino de Jesús para los discípulos? La iglesia del primer siglo no fue una iglesia poderosa en tamaño. Una iglesia, Jesús dejó una iglesia establecida de 5,000 personas.
o dejó un auditorio para 10,000 personas. No. En el primer siglo no se identificaba el tamaño de la iglesia por cuántas personas se reunían, sino por su compromiso radical con el diseño del reino de Dios. ¿Cuántos tienen un compromiso radical aquí en este día? ¿Usted sabe que tiene un compromiso radical con Dios? ¿Cuántos sostienen su compromiso radical con Dios? Hijo lindo, si me puedes dar al monitor, que de pronto ustedes me escuchan bien, pero en el monitor me siento flaco acá. Entonces, lo grande de la iglesia era su compromiso con la extensión del reino. La iglesia, Casa de Avivamiento, tiene una asignación tremenda. ¿Sabes cuál es su asignación? Que el reino se establezca en Cereté, que el reino se establezca en Colombia, que el reino se establezca en Latinoamérica, que el reino se establezca en todo el mundo. Dije que el reino se establezca en todo el mundo. Aleluya, aleluya. Así que el reino se convierte en la nueva realidad de vida bajo el otro gobierno, no el gobierno de Roma, sino el gobierno del cielo. Yo tengo que explicarle a usted que había un gobierno que era el Imperio Romano, y eso era terrible. Todo el mundo conocido tenía terror de Roma, porque donde llegaban, masacraban y conquistaban los territorios. Así que, mi amado, mire usted el peligro en que se metía un discípulo para decir: el reino está aquí. Cristo es rey. ¿Tú sabes el peligro en que se metían los discípulos? Por eso Jesús dice en Hechos 1:8: y recibiréis ¿qué? ¿Cuándo qué? Y me seréis testigos. Lo que está diciendo es: ustedes tendrán la capacidad de dar hasta la vida. Eso es testigo. La palabra testigo en griego es mártir. Tendrán la capacidad de dar hasta su vida por esta declaración que ustedes van a decir a partir de ahora: que yo estoy vivo y que soy rey. Un discípulo decir esto se metía a desafiar al Imperio Romano. ¿Aló? Así que, ¿qué proclamaban los discípulos? Los discípulos proclamaban: Jesús es el Señor. Y la palabra Señor es en griego Kyrios, que ese apodo solo lo recibía el emperador romano. Ay, papá. Así que usted venir a decir que Jesús es el Señor, estaba diciendo: ¿acaso el Señor no es el que está en Roma? ¿Me están siguiendo 10 personas? Por eso él dice: miren de quién es la imagen de esta moneda. Y él dice: es necesario dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Washington, código de reino. Todo el Imperio Romano tenía, las monedas de Roma tenían la imagen del César en la cara, en la moneda. Así que donde circulaba una moneda de esas, ¿sabe qué se decía? Este es territorio romano. ¿Usted me entiende? Donde circulaba una moneda con la cara del César, todo el mundo decía: este es territorio de Roma. Por eso Jesús dijo: denle a César lo que es de César y a Dios lo de Dios. Cuando un hombre, una mujer de Dios tiene la imagen de papá en su vida, nunca discute darle nada a Dios. Porque por naturaleza intrínseca dice: yo le pertenezco a Él y todo lo que tengo es de Él. Por eso Jesús dice: dale a César lo que es de César. Y los que tienen, los que son portadores de la imagen de Dios, denle a Dios de la imagen que usted tiene. Así que ese era un desafío directo para el Imperio Romano. No era una declaración política, era una declaración del reino. Así que el reino como economía de generosidad y justicia. Anote eso. El reino como economía de generosidad y justicia. En Hechos capítulo 2 al 4 vemos a una iglesia que hay, diga fuerte conmigo, hay cero indigencia.
¿Qué hay? Cero indigencia. ¿Usted cree que ahora, como ahora que hay tanto gamín, la iglesia primitiva no existía indigencia? No habían ni viejitos ni niños abandonados. Todo estaba en control por el reino. Escuche esto. La economía en el reino, en la iglesia primitiva, era una redistribución voluntaria. O sea, la gente daba para sostener a las viudas, al pobre, al menesteroso, de tal manera que dice Hechos que no había necesidad de nada. Cuando el reino se establece en una comunidad, nadie tiene necesidad de nada. Usted debería aplaudir eso. Nadie tiene necesidad de nada. Amén. Vamos a mirar otra parte, que también eso lo experimentó la iglesia primitiva, y es que el reino como misión impulsada por el Espíritu Santo. Los discípulos predicaban a un rey vivo, predicaban un reino activo, un espíritu que le daba poder a los discípulos. Y este mensaje era un mensaje urgente, una esperanza con una futura inquebrantable vida en el Señor. El reino como restauración de las personas. ¿Qué hay en este código? Que el Señor, donde implantaba su reino, no habían personas enfermas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Donde llegaba el reino había libertad espiritual, había restauración emocional. No podemos estar quebrados emocionalmente. Vamos a ser restaurados emocionalmente. Y había una restauración integral y social. Pero el reino también como resistencia espiritual. ¿Qué hacía el reino en la ciudad o en el pueblo donde llegaba? Primero, el reino constantemente está en guerra. ¿Pueden entender esto desde más pequeño hasta el más grande? El reino constantemente está en guerra. Hoy hay una guerra espiritual en este lugar. ¿Por qué? Porque el reino de las tinieblas no quiere que a usted se le revele el reino de Dios. Eso es una guerra espiritual. Donde llega el reino, va a haber persecución. ¿Cómo dijo? Donde llega el reino, va a haber persecución. ¿A quién le gusta eso? A nadie. Que el sufrimiento por Cristo no es un accidente, sino parte de reinar con Él. Así que, ¿cuántos quieren reinar con Cristo? Tienes que estar dispuesto a ser señalado, a ser perseguido, a enfrentar guerra espiritual. ¿Cómo predicaban los discípulos de la iglesia primitiva el reino? Entonces, todo el mensaje de los discípulos contenía 3 anuncios importantes. Primero, el primer componente es el anuncio. Diga fuerte, el anuncio. ¿Qué decía el anuncio? Decía, Jesús es mi rey. ¿Cuántos pueden anunciar eso esta mañana? Diga, Jesús es mi rey. Otra vez. Jesús es mi rey soberano. Si aquí en Colombia no hubiese presidente sino rey, hay que usted se ponga en la calle a decir, mi rey no es el que está en Bogotá, sino mi rey es Cristo, una amenaza. ¿Qué más predicaban los discípulos? Decían, mi rey ha resucitado. ¿Qué más decían los discípulos? No solamente Él es mi rey, no solamente ha resucitado, sino que el reino está aquí. ¿Cuántos pueden sentir que el reino está aquí? Y también, si el reino está aquí, lo va a cambiar todo. ¿Cuántos pueden levantar su mano? Gracias porque el reino está aquí. El reino está aquí. Trae libertad, trae sanidad, trae restauración. Lo segundo, ¿cuál es la explicación? El reino trae perdón. Diga, ay, ay, ay. ¿El reino trae qué? Perdón. Usted no se sienta culpable porque lo señalaron, porque usted hizo esto o aquello. El reino te trae perdón. No solamente perdón, el reino te restaura. Te va a llevar al diseño original. Diga, gloria a Dios a eso. El reino trae justicia. Alguien que te ha robado lo que te pertenecía, el Señor lo va a regresar.
Dios mío, si usted estuviera en libertad ya diría amén a eso. Él lo va a regresar porque Él es justo. En cuarto lugar, dentro de la explicación que ellos daban es que el reino produce libertad, produce reconciliación, produce vida eterna, pero también victoria final sobre el mal. Usted va a vencer el mal. Usted no va a ser vencido por el mal. Usted va a vencer el mal. Gloria a Dios. Y no solamente ellos lo anunciaban, sino que también lo demostraban. Diga, lo demostraban. ¿Qué es demostrar? Yo le voy a dar una palabra a usted ahora mismo, para que usted la reciba y la impregne. Donde iba un discípulo del reino, se sanaban los enfermos. Cuando usted como discípulo del reino vaya a un lugar donde haya enfermo, se va a sanar. Dije, se va a sanar. Se va a sanar. Usted irá a la clínica y se va a sanar. Irá a la casa y se va a sanar. ¿Qué otra cosa demostraban los discípulos? Había liberación de gente que estaban poseídos. ¿Qué había? Se expulsaban fuera demonios. ¿Qué otra cosa? Habían familias rotas y el Señor las restauraba. Habían ciudadanos huérfanos y viudas y el Señor los restauraba. Así que transformaban ciudades enteras. Donde iban los discípulos de Cristo, ciudades eran transformadas. ¿Alguien está aquí preparado para transformar ciudades? ¿Alguien va a transformar ciudades en el nombre poderoso de Jesús? Aleluya. ¿Cómo expandieron el reino? El reino se comenzó a expandir en 3 líneas. ¿Cómo dije? 3 líneas. Primero, expansión territorial. Tremendo. Expansión territorial. Quiero mirar Hechos 1:8 para que ustedes vean el tema de expansión territorial. Gracias, hija linda. ¿Para qué van a tener poder? ¿Para qué? ¿Para temblar? ¿Para brincar? Dice, recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo para ser testigos. ¿Dónde? ¿A qué se le llama eso? Eso se le llama expansión territorial. Anótelo. La pregunta es, ¿cómo expandieron el reino de los discípulos? Expansión territorial. Ahí está. Me serán testigos Jerusalén, Judea, Samaria y ¿qué? A veces uno dice, no, ya yo fui aquí a Villa Celina, ya hice la misión. No, yo fui aquí a, ¿dónde podemos ir? Al Cedro. Ya hice la misión. Ya fui a Rabo Largo. ¿Sabe qué está diciendo? La meta es expansión territorial. ¿Cómo termina? Hasta lo último de qué. Así que yo tengo una asignación aquí, man, en esta cueva de Ulán. Y es entrenar discípulos con la mentalidad y el mensaje del reino para ir hasta lo último de la tierra. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Eso implica desde Jerusalén hasta el fin del mundo. ¡Wow! ¿Cuál es la clave? Pregúntame. ¿Cuál es la clave? Depende de su hambre, así le voy a dar la comida. ¿Cuál es la clave? Pregúnteme. Otra vez. La clave fue que no construyeron templo en los primeros 300 años. Enrique, captura eso. La clave por qué esa gente se volvió loca por toda la tierra. Y venimos de acá y arrancamos para Samaria. Venimos de Samaria, arrancamos para Antioquía. Venimos de Antioquía, arrancamos para Galacia. Vamos a Etiopía. ¿Qué pasó? No habían templos. Las casas era el centro. Los parques, los mercados, los pueblos, las aldeas. Era incansable este trabajo. ¿Por qué? Porque el reino ha llegado. ¡Aleluya! Ellos no construían templos, construían discípulos. ¿Cómo se limitó, se estancó la obra?
porque ya no construimos discípulos, ya no hacemos discípulos. Ahora nos interesa, el templo más bonito es el templo más pupi de la ciudad y es donde más nos vamos a sentir bien. No, ese no es el diseño original. El diseño original es hacer discípulos. Sacuda a 3 personas. Dile cómo nos desenfocaron. De los 300 años hacia acá, se desenfocó el propósito. La segunda línea en que trabajaron ellos fue la expansión cultural. Como no tenían templos, no tenían templos, ¿sabe qué hacían? Pasaban en las casas. Cristo ha resucitado. Llama todos los días lo mismo. Cristo está vivo. Él ha resucitado. Pero te tengo un dato. Él va a restaurar el reino. Él va a restaurar el reino. Ese era el mensaje que circulaba en las casas, en el mercado, en las plazas públicas, en el sistema económico. ¡Wow! En todas las culturas se metió el reino. Ahora, ¿qué produjo esto? Produjo expansión espiritual. ¿Cómo así, pastor? Ellos llevaban la autoridad del rey. Con este principio, vamos a redondear, decía un amigo mío, ellos llevaban la autoridad del rey. ¿Por qué? Porque siempre cuando se anda o se vive bajo autoridad delegada, oiga esto, lo que ocurre. En el principio de delegar o de enviar, siempre el enviado lleva la misma autoridad del que lo envía. Cuando aquí llega un secretario del gobierno nacional, trae la misma autoridad del señor presidente. Le ponen la misma seguridad. ¿Por qué? Porque él fue comisionado. Entonces, como el Señor comisionó a los discípulos, comisionó a la iglesia, ¿alguien puede sonreír? Somos portadores de la misma autoridad del que nos envía. ¿Alguien puede aplaudir a su reino? Así que donde había opresión, el reino llegaba y la opresión se iba. Donde había idolatría, el reino llegaba y la idolatría se iba. Donde había injusticia, el reino llegaba y la injusticia se iba. Donde había enfermedad, el reino llegaba y la sanidad venía. Donde había muerte, llegaba el reino y había vida. ¿Alguien puede entender eso? Aleluya. Así que cada liberación que se lograba en un territorio era territorio recuperado, señores. Si usted entiende, cuando hay grupos ilegales que tienen poseídos unos territorios, entonces el gobierno legal los va arrinconando. ¿Sí me pueden seguir? Los va arrinconando con un cordón, los va arrinconando, hasta que más o menos así, ojalá que esto no salga cuando vayamos a editar el video, más o menos así como lo que se está haciendo con un país de aquí del Caribe. ¿Los están qué? Acorralando. Y eso va a producir asfixia económica, salud, de seguridad y de todo. Esa es una forma que usan los grandes imperios. Hello. Cuando no se quiere que haya muerte, que haya destrucción de un país, sino que se busca un objetivo en particular, se usa esa estrategia de ir acorralando, de ir hasta que se quede sin economía, sin fortaleza militar, etcétera, etcétera. Entonces, el reino de Dios, donde llega un discípulo al reino, con el mensaje del reino y con la autoridad del rey, ay papá, se tiene que ir la injusticia, se tiene que ir la maldición de la familia. Se convirtió ya uno de la familia tal, que se prepare el imperio de las tinieblas porque va a comenzar a acorralarlo el reino. Y en esta familia había una maldición, que nadie se casaba, sino que todo el mundo paría ahí en la casa.
y todas las mujeres iban quedados con hijos pero sin esposo. Ay, se convirtió una. Ay, ay, ay. Está comenzando el reino a llegar a esa casa y va acorralando la maldición. La va acorralando hasta que la mente de la familia es restaurada y ya esa maldición se va de la casa. No sé si alguien me puede entender a mí esta mañana. Eso es lo que el reino hace cuando llega a una familia. Yo quiero que usted entienda que así es que se conquista. El reino tiene que estar en las casas, tiene que estar en la oficina, tiene que estar en el mercado. Donde usted esté, no abra su boca para hablar mal de alguien. No abra su boca para maldecir, jalarle la tira, como dicen a alguien. Abra su boca para que haya un mensaje de esperanza, para que haya un mensaje de restauración. Porque Cristo está vivo. ¿Qué pasó? ¿Qué perdió la iglesia? ¿Qué perdió la iglesia cuando llegó a los 300 años de historia? O sea, 300 años de la vida de la iglesia fueron casi original. Como dijo, ¿qué pasó del 300 hacia acá? Sin que usted me pregunte, le voy a soltar porque no tengo tiempo. Se cambió de reino a templos. ¿Sigo o paro? De discípulos a miembros y a feligreses. Entonces ya se paraba el obispo o el, como le llamaran en ese tiempo, y decía, ¿cuántos feligreses tengo en el templo o en la iglesia? Eso lo vamos a entender un poquito en la masterclass. Ya no se habla de hijos ni de discípulos, se habla ahora de feligreses o de ¿qué? Miembros. ¿Me está entendiendo? Se cambió de la misión de Mateo 28 a la administración. Claro, imagínense ustedes, ahora el emperador romano es el que manda, ya no manda los discípulos. Ahora el emperador romano tomó el control. Y afortunadamente quedaron unos pueblos que no fueron sometidos por Roma. Y ellos pudieron guardar manuscritos originales de cosas que el imperio papal de Roma manipuló. Esto es bravo. Esto es bravo lo que estoy diciendo. Perdió el poder espiritual de 300 años para acá. Perdió el poder espiritual y se unieron al poder político de Roma. Gracias por su alegría. Cambiaron de comunidad de discípulos a religión oficial del imperio romano. Dios mío. Yo sé que esto, pues, como no hace parte de los cultos de nosotros, ¿cierto? Entonces uno escuchar eso. Yo le decía a mi esposa, en mis tiempos, ya ahora no, en mis tiempos de muchacho, hace muy poquito tiempo atrás, que un cristiano, un discípulo, estudiase historia, sociales, filosofía, uno o era de un guerrillero, de un loco o de un ateo. Esa era la connotación que se le daba al que estudiaba eso. Y no que lo diga la señora. Casi todo profesor de sociales, yo soy ateo, yo soy revolucionario. Claro, porque es que esa es la tendencia. Y yo no entendía por qué yo estudiaba una cosa que no tenía nada que ver con el ministerio. Pero cuando yo me encuentro con el poder que tiene la historia, yo digo, la entendí. Hay gente que no le gusta la historia y se duerme estudiando historia. Pero para entender lo que yo le estoy soltando hoy y que se abra el entendimiento, tengo que entender qué ha pasado en la historia. En los 300 años, cuando Constantino, emperador romano, dice, no, ya se ha muerto mucho cristiano. Ya han matado, como en Nigeria, ya han matado mucha gente. Ahora voy a hacer algo. Yo voy a adoptar al cristianismo como la religión oficial de Roma. Esto es indiscutible. Lo que yo le estoy diciendo no se puede discutir, porque esto es historia. No, que usted no vaya con cuento, papi, que esto es historia. Entonces, como ya ahora el señor Papa y Constantino al mismo tiempo tiene esos poderes, es el dueño de la religión cristiana, porque si no, ya los estaban matando a todos.
Ya ahora a él les cambia la agenda por completo. Está por ahí asoleándose, mire, ahí está el templo ese, ahí está la basílica esa. ¿Sabe qué hacían? Todos los dioses que tenían colgado en esa basílica, los dioses egipcios, los dioses griegos, los dioses persas, los bajaban y los cambiaban por una figura que se hiciera familiar a la fe cristiana. Y entonces ya vamos a venerar a Cristo, al resucitado. Y le hacían una y ya lo enganchaban ahí. Me están siguiendo 3 personas. Vamos a venerar también a la mamá de Cristo, porque ¡ay! Yo quiero que ustedes se sientan familiarizados aquí y se sientan contenticos. Entonces venían los escultores y ¡pin! Ahí está María, aquí está María. Aquí está Joche, el papá adoptivo. Aquí está el apóstol Pedro. Te estoy hablando de 312 años hacia acá. Ya no existía ningún apóstol. Entonces vamos a honrarlos a ellos. Vamos a venerarlos. Y allí se comenzó a cambiar todo el papel de lo que usted hoy medio ha venido recuperando la iglesia. A lo que le llaman protestante del siglo XVI hacia acá, con Martín Lutero. Pero aún Martín Lutero era un monje católico 100%. Él, después de la reforma protestante, siguió haciendo su culto y venerando a su religión. Así que no crea usted que es tanta cosa 100% que se recuperó con Martín Lutero. No, hay que volver al diseño original. Y yo vine a decirle a esta iglesia, aprovechen porque es un tiempo de reforma que Dios nos ha dado. Esta es una iglesia de reforma para este tiempo. Es una iglesia donde vamos a entender el diseño. Vamos a encajar qué es lo que está pasando con este mundo, Dios mío. ¿En qué momento? Entonces nos cambiaron ese diseño y nos metieron ¿qué? Nos metieron sacramentos. Nos metieron institucionalismo. Y ahora no es el reino en las calles en el mundo. Ahora esta es la institución donde se van a congregar. La teología es totalmente grecorromana. Y ahora hay una jerarquía que se llama el clericalismo. Y llegamos a lo que se llama el ritualismo. Así que el 90% de lo que porta casi toda la iglesia mundial, que se llama cristiana, la ha adoptado del imperio romano. Señores, no crea que esto que le estoy diciendo es gratis, me fui a comer un helado y ahí lo encontré. No, vamos a olvidarnos de eso. Dios está levantando una generación que va a reformar, porque Cristo está vivo. Él es el rey de nuestra vida y el reino sigue avanzando. Vamos a estar de pie. Yo tengo una unción de reino que algún día va a explotar. Va a explotar para invadir a los discípulos de esta casa y usted nunca va a callar el mensaje del reino. ¿Cuántos creen que Cristo está vivo? ¿Cuántos creen que Cristo está vivo? Si usted que Cristo está vivo, diga conmigo, yo quiero reflejar al Cristo vivo. Diga fuerte, yo quiero predicar al Cristo resucitado, al Cristo que vive. Yo quiero predicar al Cristo que vive y que reina por los siglos de los siglos. Vamos, levante sus manos esta mañana y dígale a Él, doy gracias a ti, porque nos vas a revelar los misterios del reino en este tiempo. Hay misterios ocultos que van a ser revelados, pero para que se revele y lo entendamos, dice que Cristo les abrió el entendimiento. Diga conmigo esta mañana, Señor, abre mis entendimientos, abre mi entendimiento, que pueda correr la cortina que nubla, que empaña mis pensamientos, y que yo pueda entender que el diseño original es el reino. Donde llega el reino, se va la maldición de la ruina. Donde llega el reino, se va la maldición de la escasez. Donde llega el reino, se va la maldición de la unión libre. Donde llega el reino, se va la maldición de madres, de padres solteros. Donde llega el reino, se va la maldición de la casa, de la familia. Viene un tiempo de reforma espiritual. Viene un tiempo de gloria en la vida de cada discípulo. En esta iglesia no hay miembros. En esta iglesia hay discípulos, hijos. Yo profetizo que esa mentalidad de feligrés, de miembros, se va. Y adoptamos la mentalidad de discípulos, hijos, en este lugar. Dígame amén a eso. Y aplauda al que todo lo puede. Hello. Hello. Él vive por los siglos de los siglos.
Aleluya. El Espíritu Santo te va a empoderar. Pregúnteme para qué. Para que usted sea testigo de que Él vive, de que Él resucitó, de que Él es nuestro Rey y que Él sigue cambiando vidas. Donde hay enfermedad y el reino llega, se va. Se va. Ponga su mano en la cabeza. Diga, yo le ordeno a mi cuerpo que camine en santidad y que se aparte del mal. ¿Esto habló a tu vida? No te quedes con la bendición solo para ti. Suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este mensaje con alguien que lo necesita.